Yo les dije que en este módulo íbamos a ver una serie de algoritmos, todos del tipo divide y vencerás. Casualmente, las dos primeras clases son dos algoritmos de ordenamiento, pero son los dos únicos que vamos a ver. De aquí para allá vamos a ver otro tipo de problemas. Pero la clase de hoy es particular dentro del mundo de divide y vencerás, porque es el único algoritmo que, a pesar de que sigue el paradigma, no vamos a poder utilizar el método maestro. ¿Por qué? Como se van a dar cuenta, tiene un componente de aleatoriedad. Entonces ahí no lo podemos usar. Para todos los otros, sí. Entonces, si se memorizaron la tablita de A, B a la D, los tres casos y que cómo aplica cada uno, muy bien, pero hoy no va a ser el día en el que lo vamos a usar. Entonces partimos del mismo problema de la clase pasada. Tenemos un arreglo de n elementos de cualquier tipo y lo necesitamos ordenar ascendente o descendentemente. Analizamos el merge sort por dos razones principales. Lo primero, para demostrar que el ordenamiento se puede hacer mucho mejor a lo que nos habían enseñado. Lo que nos habían enseñado era burbuja, selección, inserción, que todos son cuadráticos. Y aprendimos que había una familia de algoritmos que eran mucho mejores en el sentido de que eran n log n en ejecución. Y ese merge sort, el segundo motivo por el que lo vimos es porque sigue la receta al pie de la letra del paradigma de dividir y vencerás. Entonces, ¿funciona? Sí, perfectamente. Si ya hay un algoritmo que es n log n, ¿para qué otros algoritmos n log n para resolver lo mismo? Pues entonces, primero porque todo el mundo quiere poner su nombre en la ciencia, entonces decir yo inventé este algoritmo que hace esto en esta eficiencia, no es el mejor de todos, pero al menos equipara a los mejores de todos. Este es un caso, hay otros algoritmos de ese tipo. Pero lo segundo es que aunque también es dividir y vencerás, funciona muy diferente que el merge sort. Y en ciertos casos, digo en ciertos casos porque tiene una componente aleatoria, aunque la eficiencia es lo mismo, las constantes del quicksort son menores en ciertos casos. Y el consumo de memoria es menor en ciertos casos. Listo. En la versión original del merge sort, cuando digo la original es la que vimos la clase pasada, sabemos que la ejecución es O de n log n. ¿Qué pasa con la memoria? Para yo ordenar un arreglo de n elementos, aparte del arreglo, ¿cuánta memoria adicional necesito? El número de niveles habíamos definido que era log n más 1, siendo el más 1 el original. Exacto. ¿Cómo se ve? Por eso ahí lo dejé pintado. Aquí me faltó fueron los del último nivel. Listo. Aquí serían 8 de 1. Entonces esos 8 de 1 yo los tengo que guardar en alguna parte. Cuando los combino en 4 de 2, los tengo que guardar en alguna parte. Cuando tengo 2 de 4, los tengo que guardar en alguna parte. Y cuando tengo el original, lo tengo que guardar en alguna parte. En cada nivel, ¿cuál es la sumatoria de los elementos que estoy guardando? N. ¿Y cuántos niveles tengo? Log n más 1. Listo. Y recuerden que cuando una función es de naturaleza recursiva, yo en realidad no libero de memoria hasta que esa función no termina. Traducción. Cuando yo hago la descomposición, todo eso queda en memoria y en stand-by. Hasta que yo no me vuelvo subiendo un nivel, no es que esta memoria se libere. ¿Sí o no? Y cuando no termino esta no se libera. Y cuando no termino esta no se libera. Y así, va haciendo ese efecto en cascada. Entonces, ¿cuál sería, entre comillas, uno de los pecados del merge sort? Que utiliza mucha memoria adicional. Aquí siempre nos vamos a preocupar más en el procesamiento que en la memoria. Pero digamos que si nos preocupáramos por las dos cosas, tendría ese caso. Empecé la discusión diciendo en la versión original del merge sort. Cuando digo la original, es que esto es muy fácil de programar. ¿Quién lo programó?
que les dije que había que programarlo. Los que no, la están debiendo porque yo les dije, si se quieren llamar programadores, programen el merge sort y programen el quicksort. Entonces cuando lo programaron, la forma fácil de hacerlo, pues hay infinitas formas, es en la función merge, o sea, en la que combina, cree usted un espacio de memoria original, vaya metiendo ahí los elementos de la combinación y después devuelva esa estructura, pues sea un arreglo dinámico, una lista, lo que sea, devuélvala. Entonces digamos que en esa versión original, en cada uno de esos llamados, yo creo esa memoria original y se la devuelvo al que me llamó. Entonces cada vez estoy creando esa memoria, pero no tendría por qué ser así, esa es como la forma fácil de hacerlo. ¿Cuál sería la forma más difícil o más difícil, no la más difícil, pero que consuma mucha menos memoria? Entonces algo que podría hacer es, yo no tengo estas memorias adicionales, sino que cuando yo descompongo lógicamente, no físicamente. En el sentido de que cuando yo le digo descomponer en realidad llamo la misma función por dos caminos diferentes, pero mandándole los nuevos índices. Entonces ahí en realidad no partí nada. Solo que en vez de decirle de 0 a n-1, irá de 0 a n-1 medios y aquel de n-1 medios más 1 a n-1. Entonces ahí no partí nada, simplemente le dije de qué índice a qué índice iban las cosas. Eso en el proceso de descomposición. En el proceso de combinación, vean que si yo tengo aquí dos elementos, haga lo que haga yo con esos dos elementos, lo otro no se afecta. ¿Sí o no? Entonces casi que yo podría mover esos dos elementos en mi arreglo original. Cuando combine estos dos, lo mismo, no pasa nada, lo de allá no se ve afectado. Entonces yo estos cuatro elementos los podría mover aquí. Y así sucesivamente. Cuando llegue al final y tenga estos de acá, entonces esta parte estaría acá y esta parte estaría acá. Lo muevo internamente, pero no necesita memoria adicional. Entonces, para que el que hizo el merge sort, me imagino yo que lo hizo de manera fácil usando memoria adicional. ¿O me equivoco? Bueno, puede que alguien no lo haya hecho así. Alguien dijo, pues yo para qué necesito memoria adicional, ¿por qué no juego con los índices y ya? El código se me complica un poquito más, pero lo puedo hacer. Entonces digamos, el merge sort en su versión original gasta memoria. Yo lo puedo optimizar un poco para que ahorre memoria. Aún así tiene sentido pensar en otro algoritmo de ordenamiento, que es el que vamos a ver hoy. ¿A alguien le queda claro lo que acabé de discutir del merge sort y el uso de memoria? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, ¿cómo es el quicksort? Tampoco es nada nuevo, le lleva como 16 años al merge sort, pero igual está muy viejo. Y funciona de la siguiente manera. Yo elijo un elemento del arreglo llamado pivote. ¿Cuál elemento? Cualquiera. Lo que pasa es que por simplicidad cualquiera uno coge el primero. Listo. Parto del arreglo. ¿Cómo lo parto? Sin considerar el pivote, muevo todos los elementos al lado y lado del pivote, de tal manera que a la izquierda queden los menores y a la derecha queden los mayores. Listo. Si yo hago eso, quedan el arreglo, digámoslo así, separado en tres partes. El pivote, los de la izquierda del pivote y los de la derecha del pivote. ¿Sí o no? Si todos los de la izquierda son menores y todos los de la derecha son mayores, ¿yo qué puedo decir sobre el pivote? Ya quedó en la posición que le corresponde, independiente de que los otros elementos todavía no estén organizados. Entonces yo me olvido de ese pivote que ya está bien y quedo con dos subarreglos. En otras palabras, partí mi problema en dos subproblemas. A diferencia del merge sort, esos dos subproblemas no son de la mitad. Son de la mitad menos uno.
porque el pivote yo ya no lo considero ni en la parte izquierda ni en la parte derecha. Entonces ahí me ahorré un pedacito. Y repito ese proceso de forma recursiva. ¿Y cuál es mi salida de la recursión? Mientras esos subarreglos tengan más de un elemento. Porque por definición, un arreglo de 0 o un elemento ya está ordenado. Ya, eso es el quicksort. Vamos a ver un ejemplo para aclarar el procedimiento. Yo tengo ese arreglo, que creo que por simplicidad cogí el mismo arreglo que teníamos del ejemplo del merge sort, simplemente para que veamos que opera de manera muy diferente. La teoría me dice, coja cualquier elemento como pivote, sino que cualquier elemento, por simplicidad de código, yo siempre escojo uno fijo. Pues para qué me voy a poner a generar un aleatorio, escoja no es que, pues, escoja el primero y ya. Si yo quisiera escoger cualquier otro, lo podría hacer. Pero entonces por simplicidad escojo el primero. Entonces el 4 es el pivote. ¿Cómo queda el arreglo si yo de este arreglo original tiro todos los menores a la izquierda y todos los mayores a la derecha? Quedaría algo más o menos así. No nos interesa el orden interno de los subarreglos. No nos interesa. Pero si yo tiro todos los menores a la izquierda y todos los mayores a la derecha, pues los menores son estos, no importa el orden, y los mayores son estos, no importa el orden. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué me dice el procedimiento? Recursivamente, vuelva a realizar el procedimiento, pero ya sobre los dos subarreglos. Entonces, el único que he organizado fue el 4. Yo tengo que organizar los otros dos. Entonces, me llamo por este lado y me llamo por este lado. Listo. ¿Qué pasa? Vuelvo y tomo un pivote. Otra vez por simplicidad cojo el primero. Entonces en el lado de allá el pivote es el 2. Yo tendría que mover menores a la izquierda y mayores a la derecha. Y aquí es el 7 y hago lo mismo. ¿Cómo quedarían? Así. ¿Sí o no? El de allá no tiene misterio, pues los menores no son sino 1 y los mayores no son sino 1. Y en este caso acá los menores son 6 y 5 y aquí es el 8. Si ustedes miran por simplicidad, para efectos de hacer el ejemplo, el orden en el que aparecen en el subarreglo original es el mismo orden en el que lo estoy poniendo acá. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que me interesa es menores a un lado, mayores al otro. ¿Listo? En ese segundo nivel, ¿ya cuántos llevo organizados? 3. Los que están en naranja son los que ya van quedando fijos. Repito el procedimiento por cada uno de los subarreglos. Entonces en este lado tendría este subarreglo, aquí este y aquí este. Estos 3 por definición ya están organizados. Entonces no tengo que coger pivote, no tengo que hacer nada, esos ya quedan listos. En este de aquí yo igual tendría que hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? Tomo el primero como pivote, coloco a la izquierda los menores, a la derecha los mayores. Obviamente esto es un ejemplo del procedimiento. Alguien dirá, yo lo puedo optimizar. Si yo ya tengo 3 elementos, casi que yo no me tengo que volver a llamar. ¿Sí o no? Cuando yo tenía estos 3, yo casi que ni me tendría que volver a llamar porque escojo entre los 3 cuál es el menor, póngalo en el primero, el mayor póngalo en el segundo y el de la mitad póngalo en la mitad y ya. Pero esto es más para mostrar el procedimiento general. Y además este arreglo es muy chiquito. Si fuera un arreglo muy grande, pues eso se tendría que llamar y llamar y llamar. Bueno, en este de aquí, este es el pivote, no me queda sino este. Por definición este tiene un solo elemento, ya queda ordenado. El lado derecho estaría vacío, por definición ya está ordenado. Y el 5 queda como fijo. ¿Cuál es el arreglo ordenado? Pues básicamente recorro los que quedaron fijos y ese es. Eso es el quicksort. Preguntas. La forma como lo estoy explicando es similar a como expliqué el merge sort. Primero hicimos el ejemplo, digamos que en papel, sin pensar en algoritmo. Y en los procedimientos nosotros digamos que nos saltamos como en el procedimiento y íbamos al resultado.
Quiero decir, yo cuando digo paso a la izquierda y paso a la derecha, pues para nosotros en este caso es muy trivial porque los estamos viendo y los pasamos y ya. Obviamente ahí tiene que haber un algoritmo de por medio. Es como cuando en el merge sort yo les decía, y con estos dos subarreglos ordenados generemos uno consolidado ordenado. Entonces uno lo hacía ahí en la cabeza, eso le daba de una. Después fue que entramos a discutir cómo era que funcionaba ese procedimiento y que eso finalmente se convertía en el corazón del algoritmo. Ahorita vamos a discutir cómo se hace ese procedimiento de dejar fijo el pivote. Pero antes de ver código, ¿se entiende la idea del algoritmo? Sí, perfecto. Entonces un pseudocódigo en un alto nivel de abstracción es más o menos así. Entonces yo hago quicksort de mi arreglo X original de tamaño n y llamo a la función recursiva quicksort y le digo básicamente los índices entre los que se va a mover. Entonces en mi problema original los índices entre los que se va a mover es entre 0 y n-1. Mi función recursiva recibe el arreglo y los índices entre los que se va a mover. Si la longitud es mayor que 1, que en realidad lo que yo debería mirar acá es si b menos a mayor que 1, entonces escojo un pivote, el que sea, por simplicidad podría ser el primero, o sea x sub a. Hago la partición del arreglo x considerando el índice inicial y el final y cuál fue el pivote que escogí. Listo. ¿Eso qué me va a devolver? Un valor. ¿Qué es ese valor? El índice donde quedó el pivote una vez hice la partición. Listo. En el dibujo de acá, cuando yo le digo partición del arreglo entre 0 y n-1, considerando a 4 como el pivote, el que me devuelve 4, perdón, 0, 1, 2, 3, 3, que es el índice donde finalmente quedó ese pivote. Esa función de partición, ¿para qué me devuelve el índice? Porque con ese índice es que yo sé cuál va a ser mi subarreglo izquierdo y cuál va a ser mi subarreglo derecho. Listo. Porque es que ese pivote puede quedar en cualquier parte. Entonces, esto que me devuelve, vean que yo lo utilizo para llamarme recursivamente. Entonces, si yo dejé fijo el elemento del índice P, significa que mi subarreglo izquierdo es el que va entre A y P menos 1, y mi subarreglo derecho es el que va entre P más 1 y B. Eso es todo. Ahí dice la letra menuda, se hacen varias simplificaciones, por ejemplo, se asume que siempre A es mayor que B, o sea, yo nunca verifico ciertas cosas y que el arreglo no tiene elementos repetidos. Si tuviera repetidos, pues yo hago una modificación de qué pasa cuando es igual y listo. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí es A menor que B, sí. Se asume que A es menor que B. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta definir aquí? ¿Cómo es esta función escoger pivote? ¿Y cómo es esta función partición? Entonces, miremos esa función partición en más detalle. No pensemos en el cómo lo hace, sino en el qué hace. Entonces, cuando yo le digo particióname este arreglo entre este y este índice, cogiendo a 4 como pivote, a mí lo que me interesa es que me devuelva algo así, donde 4 está en la posición que le corresponde, lo que se traduce en que a la izquierda de 4 están todos los que son menores que él y a la derecha todos los que son mayores que él. Cuando les dije los detalles de qué pasa si es repetido, pues entonces una de las decisiones es yo para dónde tiro los iguales, para la izquierda o para la derecha. Pero eso no tiene pues mayor misterio. Entonces eso es el qué tiene que hacer. Nos falta el cómo debe hacerlo.
¿Qué nos interesa? Una vez terminado el pivote queda exactamente en la posición que le corresponde. Ese particionamiento ocurre en un tiempo lineal, o sea, eso es O de n, y reduce el tamaño del problema. Listo. ¿Yo por qué sé que es O de n? Pues yo lo único que tengo que hacer es coger elemento por elemento y ver si lo mando a la izquierda o lo mando a la derecha. Entonces sí o sí es O de n. ¿Cómo funciona? Ya lo vamos a ver. Pero para todos es claro que menos de O de n no puede ser. Y más de O de n no tendría sentido. ¿Y qué nos interesa? Reduce el tamaño del problema. Si yo antes tenía n elementos, pasaré a tener dos subproblemas que sumados los dos tienen n menos 1 elementos. Listo. ¿Cómo podemos hacer ese particionamiento? Entonces les voy a mostrar dos alternativas. La sencilla y la compleja parecida al Mersor. La sencilla simplemente utilice memoria adicional y la compleja es no utilice memoria adicional. ¿Cómo sería utilizar memoria adicional? Muy sencillo. Este es su arreglo original. Tiene n elementos. Entonces usted invéntese un arreglo vacío del mismo tamaño. Entonces aquí tiene 8 elementos, invéntese un arreglo de 8 elementos todos vacíos. Listo. Y utilice dos índices. I para los menores, J para los mayores. El I empiécelo en A y el J empiécelo en B. Recuerden que A y B son los límites inferior y superior respectivos del arreglo. Y coja elemento por elemento. Listo. Coja elemento por elemento. Y eso hágalo mediante un índice C. Entonces ese C empieza en A más 1 hasta B. ¿Por qué en A más 1? Simplemente porque yo estoy asumiendo que el pivote es el primero. Si el pivote fuera cualquier otro, bastaría con que ese cualquier otro lo intercambie con el primero y vuelve y utilice este algoritmo. Entonces si el pivote es el primero, arranque desde el segundo hasta el último y empiece a preguntar, ¿ese elemento es menor que el pivote? Si sí, mándelo a Y sub I. Recuerden que Y es este arreglo vacío. Lo mandaría acá. Y si yo utilicé esta posición, pues aumente I en 1. Y la otra opción es que no sea menor, sino mayor. Si es mayor, póngalo en Y sub J y disminuya J en 1. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a llenarlo así. Menor, mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor, mayor, ta, 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 ta. Listo. Cuando yo termine este procedimiento, este arreglo va a quedar completamente lleno excepto un hueco. Ese hueco es la posición donde debe quedar el pivote. Listo. Entonces ese hueco será o I más 1 o J menos 1. ¿Sí o no? Entonces, en I más 1 o J menos 1 yo coloco X sub P y terminé. Entonces, es claro que esto es lineal. Yo cojo básicamente todos los elementos excepto el pivote. Y voy mirando, si es menor lo tiro a la izquierda, si es mayor lo tiro a la derecha. Y aumento índice o disminuyo índice según sea el caso. Listo. Para todos es claro que este procedimiento daría como resultado pasar de este arreglo a este. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo. ¿Yo qué necesito de memoria original? Tanto como sea el tamaño del subarreglo que estoy procesando. Si este subarreglo tiene 100 elementos, pues yo necesito un arreglo temporal de 100 elementos. Y eso por cada llamado recursivo, sí. Aquí escoger pivote no escoge un número, escoge un índice entre A y B. ¿Cuál índice? Cualquiera. Por simplicidad decimos que el primero, sí. En el otro. Aquí. Y donde al final que le asigna para posición al pivote. Sí. No debería ser solo I o J, pues sin sumarle 1 porque cada vez que él asigna el valor, él suma 1. Entonces siempre va a quedar en un nulo. Pues donde no hay nada. Tiene usted toda la razón, sí. Aquí es, o sea, él previamente ya lo sumó. Entonces aquí es así.
Tengo que llegar ahorita a corregir un par de cositas. Sí. Y devuelve I. Y devuelve I. ¿Alguna otra cosa por ahí? Listo. Lo importante es que se entendió la idea. Pero resulta que yo podría hacer exactamente lo mismo sin utilizar memoria adicional. 5 minutos y lo intentan hacer, ¿o qué? Hace rato que no los pongo a hacer nada. Sí, saquen papel y lápiz. Hagan función de x, a, b y v, pero sin usar memoria adicional. Y el resultado tiene que ser el mismo. Listo, ya hice todas las correcciones en la diapositiva y le subo esta versión. Con la duda que tenía el compañero de PowerPoint está inestable. Esa es nueva. Ni le compiló. Lo que decía el compañero de la función square pivot. Entonces square pivot escoge cualquier índice entre A y B. Cualquiera. Este procedimiento que yo les había dicho funciona cuando el pivote es el primero. Entonces, ¿cómo lo generalizo para cualquier pivote? Pues intercambio el primero con el que yo había escogido que era el pivote y ya sí lo puedo usar tal cual. Obviamente ese escoger pivote podría ser tan sencillo como escoja el primero. Entonces ese swap no hará absolutamente nada. Pero también podría ser escoja cualquiera. ¿Sí está lloviendo? Bueno, no voy escribiendo a casi nadie. ¿Ya lo hicieron? No, estoy aquí. Ya tienen algo por ahí esbozado, ¿no es cierto? Listo. Me imagino que les dio algo más o menos así. Bueno, no sé cómo les dio. Pero esta es una forma sencilla de hacerlo. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente arranco desde el segundo en adelante. Para eso me sirve este índice J. ¿Sí o no? En un momento cualquiera del algoritmo, ¿yo qué quiero? Que el pivote quede en la primera posición. Que en los que están entre el índice A más 1 y el I sean los menores, y los que están entre el I más 1 y el J sean los mayores. Y lo que no he revisado es porque está por acá. Listo. Entonces J siempre irá creciendo de a 1. Listo. Lo que pasa es que el I también se puede ir moviendo. Listo. Cuando yo termine, mi arreglo quedará dividido en 3 partes. El pivote aquí, hasta cierto punto los menores y hasta cierto punto los mayores. ¿Qué es lo único que me va a bastar? Intercambiar el pivote con el mayor
de los menores. O sea, con el que esté aquí en la posición I. Y entonces así, aquí van a quedar todos los menores, aquí van a quedar todos los mayores y el pivote me va a quedar en la mitad. Listo. La pregunta es, ¿cómo voy moviendo estos elementos? Entonces una forma sencilla es lo siguiente. Ese J va a arrancar desde A más 1, o sea, desde acá hasta el final. Si es menor que el pivote previamente yo lo coloqué en la primera posición. Si es menor, aumente I en 1, significa que encontré uno menor, e intercambie XY con XJ. ¿Sí o no? Si es menor, lo voy moviendo. Ah, sí, solo que me falta. Sí, exacto. Muevo primero el I y luego hago el intercambio. Listo. Entonces, los que estén, este I me va diciendo cuántos son menores. ¿Sí o no? Y J son los que estén de ahí para adelante. En el momento que yo encuentre uno J que esté entre los menores, tengo que hacer dos cosas. Decir que encontré un mayor más, y entonces digamos que ahí hice ese espacio, y en ese espacio voy a meter el que acabo de encontrar. Significa que ese que estaba aquí, que en realidad era mayor, lo mandé para a la derecha de los mayores. ¿Sí me entendieron? Voy a repetir. En cualquier momento, el I me dicen los que he encontrado que son menores. El J me dice los que he encontrado que son mayores. Y lo que sea mayor que J es porque todavía no lo he analizado. Entonces suponga que yo voy a analizar este de aquí. Si yo analizo este de aquí, pueden pasar dos cosas. Que sea mayor o que sea menor. ¿Sí o no? Si es mayor, ¿qué tengo que hacer? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el siguiente ciclo J se va a mover 1. Entonces de alguna forma voy a cobijar ese como mayor. ¿Sí o no? Vea que esto está dentro de un for. Entonces si yo no hago nada, el J va a aumentar. Entonces, yo estoy aquí. Si encuentro uno mayor, no hago nada. Simplemente muevo el J. Si el que está aquí es menor, entonces él hace dos cosas. Este I lo aumenta a una posición. Entonces imagínense que aquí queda como un espacio. ¿Qué pasa? Este que está aquí es mayor, porque hace parte de los J. Entonces yo este que acabo de encontrar, que es menor, lo intercambio con este. Entonces este pasa aquí y va a estar cobijado entre los menores. Y este que estaba aquí, que era mayor, va a quedar aquí. Y como J siempre aumenta 1, va a quedar cobijado entre los mayores. Y ya, al final, lo único que yo tengo que hacer es intercambiar XY con XA. O sea, este que era el pivote, tiene que quedar en la mitad de los dos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Traerme este de aquí con el mayor de los menores. Entonces, el mayor de los menores igual va a ser menor, yo lo puedo poner aquí, no hay problema. Y este va a quedar aquí en toda la mitad. Entonces, ¿qué utilicé yo de memoria adicional? Absolutamente nada. Pues, este swap por dentro tendrá un aux a lo mucho. Y ya. Y un par de índices. Entonces, yo para mover 1.000.000 de elementos no necesito sino 3 variables. Los que lo alcanzaron a hacer, ¿fue algo parecido? Pues dos que yo vi eran con intercambios, que es lo que en el fondo está acá. Lo que pasa es que lo hacían un tanto más enredado. ¿Usted cómo lo hizo? Me dice que empezara, digamos, esto es el pivote. Sí. Entonces empieza analizando el que le sigue. Entonces mira si es mayor que el pivote. Entonces lo manda a la posición J empezando desde el final. Sí. Cuando dice lo manda es hacia un intercambio. Pues lo pongo y tomo el J ya. Pues tomo el J. Como, pues digamos, tengo un auxiliar. Entonces el auxiliar sería el que estoy analizando. Sí. Analizo si este es menor
mayor, Sí. entonces lo manda a la posición J. Pero cuando usted dice lo manda, es lo intercambia con el de la posición J. Sí, pero pues no lo intercambio. Paso este a la posición J, y el de la posición J se convierte en mi auxiliar. Entonces ya me comparo si el auxiliar es mayor. Entonces empiezo a movernos. No sé si el auxiliar, pero a ver si se va a estar. Y si el menor lo manda para mí. Pero Eso sí es verdad, lo necesitamos pongan en ahí, el- lo deja ahí en necesitar los auxiliares, ¿no? Está dejando casi que una posición vacía, pues. Pues dejo la posición vacía mientras que encuentro un menor. Entonces si encuentro el menor, entonces ya lo pongo en la posición I. Ya cuando lo ponga en la posición I, aumento I. Si Ujú. pongo en la posición J, disminuyo J. Pues no lo voy a decir ni que sí ni que no, habría que mirarlo en detalle, de pronto. De pronto. Ese me gusta es porque es muy cortico y muy sencillo de entender, pero no significa que sea la única opción. ¿Qué les quería demostrar? Que podemos hacer llegar exactamente al mismo resultado sin hacerlo evidente, que lo evidente sería, coja un arreglo vacío y empiece a acomodar las cosas. ¿Sí o no? Este procedimiento es ¿o de qué? O de n. Y no necesita memoria adicional, a diferencia de este, que también es O de n, pero necesita n de memoria adicional. Entonces, esta era la pieza del rompecabezas que nos faltaba. Ya tenemos completo el quicksort. Para todos es claro que funciona, independiente de la eficiencia. Si yo hago ese proceso repetidamente, siempre colocaré el pivote en su lugar y al final acomodaré todos los elementos.